Gracias, Alba, y todo el equipo de Alabanza, también todo el equipo técnico allí atrás, que nosotros no nos damos cuenta, pero es mucho trabajo el que tienen allí. Y no solo en el momento de la emisión, sino también todo lo que es previo, ¿no? Preparando todas las cosas. Por eso que uno ve en la tele las cosas o en una pantalla, pero no se da cuenta de qué importante es toda la gente que trabaja detrás. Bueno, tenemos hoy un tema especial. Sabéis que estamos viendo el tema general de los discípulos del Maestro. Y tal vez si habéis visto la portada de hoy es un poquito el hijo del trueno. Y algunos adolescentes decían, qué bien, vas a hablar de Thor, el del martillo. No, tranquilo, es otro. Hemos visto ya hace 2 semanas Pedro el impetuoso. Hemos visto la semana pasada, Dani nos hablaba acerca de Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Y hoy vamos a ver a este apóstol que le hemos titulado así, el hijo del trueno. Y aparte tenemos un día perfecto para hablar de esto. Los que estáis ahí en vuestras casas no lo estáis viendo, pero tenemos un día de lluvia, aunque bueno, por lo menos no hace frío. Así que esto me recuerda una vez que un día así, pero de tormenta eléctrica, y me levanté temprano ese día, más temprano de lo normal, quiero decir. Y entonces comencé a orar, ¿no? Y comencé a orar por una familia de Moaña. Dios me trajo eso a la mente. Y había truenos, ¿no? Y me acuerdo de decir, Señor, así como está tronando ahora, que tú también hables con poder a esta familia, una familia que quiero mucho allí en Moaña. Y unos días después, el hombre de esta familia, no voy a decir el nombre, me decía, no sabes lo que nos pasó el otro día cuando la tormenta eléctrica. Cayó un rayo al lado de mi casa y me quemó el televisor y el microondas. Y yo le dije, oye, ¿sabes que estaba orando por ti en ese momento? Y me dijo, pues no vuelvas a orar. Bueno, le dije, tal vez porque oré no te pasó nada más. Ya veis, ¿no? Anécdotas que hay con el tema de los truenos. Bueno, en la Biblia se nos habla de 2 hombres, 2 discípulos de Jesús que se llamaban Jacobo. Entonces, ¿cuál de estos 2 vamos a hablar hoy? Pues lo que se conoce como Jacobo, el hermano de Juan y el hijo de Zebedeo. Porque había otro Jacobo que se llamaba Jacobo, hijo de Alfeo. No hijo del feo, sino hijo de Alfeo. Porque algunos dicen, no, que su padre era feo. No tiene nada que ver con eso. Es para diferenciar a los 2. Este Jacobo, del que vamos a hablar hoy, tiene que ver con esto, ¿vale? Era el hermano de Juan, ellos eran marineros, provenía de una familia de pescadores, y Jesús mismo le puso a Jacobo el apodo hijo del trueno. ¿Por qué? Porque este hombre, como nos decía Alba, era todo pasión. Era muy apasionado, pero mal. Entonces, a veces yo conozco también pescadores o marineros que no conocen al Señor y son personas que en su hablar denotan esa fuerza de, ¿sabes? Porque se dedican a una vida dura, difícil, y son personas que tienen esa forma de hablar así, ¿no? Y me imagino a Jacobo que tenía así este carácter tan apasionado, tanto que Jesús le llamó el hijo del trueno. Nos dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 19 y 20, pasando de allí, hablando de Jesús, un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que no eran simples pescadores, sino que tenían, digamos, una pequeña empresa de pesca, porque tenían personas que trabajaban para ellos. Y Zebedeo seguramente era un hombre más o menos importante, porque luego si vas al final de alguno de los evangelios, vas a ver cómo a Juan, el hermano de Jacobo, le dejaron pasar porque habló con el sumo sacerdote cuando habían apresado a Jesús. Entonces era una familia, digamos, importante en el pueblo. Y de aquí es de donde sale este hombre, Jacobo. A Jacobo lo encontramos nombrado en los evangelios, pero realmente no se nos dice mucho de él. Es un poquito lo que pasaba con Andrés
el domingo pasado. No tienes muchos textos donde se nos digan cosas de él. Simplemente aparece mencionado. Entonces uno a veces tiene que leer entre líneas y tiene que ver más o menos qué es lo que estaba pasando con Jacobo. Está relacionado con muchas historias. Cada vez, por ejemplo, que aparece la frase y los discípulos de Jesús que estaban con él, bueno, y ahí estaba Jacobo, pero no sabemos exactamente muchas cosas en cuanto a él. Sabemos que él estaba presente en los siguientes eventos. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, allí estaba Jacobo. Por cierto, algunos dicen que por eso Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Es un chiste, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. Luego tendré que hablar con Lita con mi suegra para que no se lo tome a mal. Entonces encontramos a Jacobo en ese momento. También, por ejemplo, cuando resucitó a la hija de Jairo, él vio cosas increíbles con Jesús. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, también vio a Jesús cómo sudaba sangre. También encontramos a Jacobo cuando Jesús estaba haciendo aquel milagro de la pesca y cómo la red se rompía. Y también, lógicamente, cuando Jesús resucitó. Entonces, en estas escenas encontramos a Jacobo, que aparece por ahí. Ahora, no podemos ver en esta mañana todos los eventos donde aparece nombrado Jacobo, que aunque realmente no son muchos versículos los que hablan ahí. Y también algo importante es que Jesús tenía un grupo íntimo de 3 discípulos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y para las cosas más íntimas y más, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y estaba muy deprimido, muy triste por lo que tenía que enfrentar, él siempre llevaba con él a ellos 3, a Jacobo, a Pedro y a Juan, porque eran como sus amigos más íntimos. Y entonces Jacobo vio cosas de Jesús y del carácter de Jesús y del poder de Jesús que posiblemente pasaron desapercibidos para otros discípulos. Ahora vamos a leer unos versículos para que entendamos un poquito el por qué Jesús le puso el apodo del Hijo del Trueno. Y seguro que os acordáis. Está allí en Lucas 9, versículo 51. Si queréis buscarlo ahí, o tal vez os aparece en pantalla, Lucas 9, 51, y dice así: cuando se cumplió el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Os dais cuenta cómo era Jacobo? Es decir, se estaba quejando de que aquellos samaritanos no eran hospitalarios, pero realmente él era mucho menos hospitalario. Y entonces Jacobo respondía de esa forma. Claro, ellos, como estaban ahí en el círculo íntimo de Jesús, le conocían personalmente, estaban viendo que Jesús, como vamos a ver, era más que un carpintero. Y entonces dice: estamos del lado de Jesús, vamos a los pueblos anunciando, y ven a estos samaritanos, que lógicamente ese racismo que había entre los judíos y los samaritanos le salió a Jacobo y le dijo: Jesús, mátalos a todos, hombre. Oye, que descienda fuego del cielo, como Elías. Tú mira lo que se le ocurrió decir a Jacobo. ¿No quieren darte hospedaje? Vamos, los apaleamos a todos. Estos samaritanos de raza mezclada, que son impuros. Y Jesús ve a Jacobo y le dice: Jacobo, no has entendido a qué vine a la tierra. Eso era en el Antiguo Testamento, pero ahora no. No voy a mandar fuego del cielo para eso,
porque he venido para salvar a las personas, no para destruirlas. Y ahí sale este carácter rudo de Jacobo. ¿Conocéis a personas así? Que ante algo que les pasa, ¡buah! O a veces uno mismo puede ser así, ¿verdad? Tenemos diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Unos somos más de y otros son más tranquilos. Pero Jacobo, como vamos a ver, fue transformado por el Maestro. Por eso Jesús le pone este apodo. Jacobo, eres un hijo del trueno. Un hijo del trueno. Ahora, lo que quiero centrarme en esta mañana es en una historia que marcó un antes y un después en la vida de Jacobo. Y esta historia la encontramos en Marcos capítulo 9. Si queréis leer el pasaje paralelo, en Lucas también está en el capítulo 9. Así que tenéis ahí una regla un poquito mnemotécnica para recordar. Marcos 9, Lucas 9, encontramos el pasaje de la transfiguración de Jesús. Y en este evento que Jacobo estuvo presente, Jacobo aprendió varias cosas ahí de Jesús. Y esto impactó tanto la vida de Jacobo que Jacobo dejó de ser el hijo del trueno. Lo vamos a ver. Vamos ahí a Marcos capítulo 9. Y versículo 2. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Este momento fue algo glorioso, literalmente, porque vieron a Jesús glorificado. Es ese momento en el cual Jesús mostró la gloria que llevaba dentro, como si en un momento ese cuerpo de carne que tenía, que estaba opacando la gloria de Dios, fuese quitado y los discípulos pudieron ver que aquel hombre era más que un carpintero. Pero lo primero que aprendió Jacobo aquí, creo, es dejar que Jesús le guiara. Porque dice ahí ese versículo 2 que hemos leído, que es Jesús quien los toma y los lleva. Jacobo estaba acostumbrado a mandar, y como un buen pescador y como un poco jefe, él mandaba y lo hacía de una forma apasionada. Él aprendió que Jesús es el que manda, que en las cosas espirituales lo que podemos conseguir no es por nuestro carácter, no es por insistir, no es por mi fortaleza o por mi... No, es lo que Jesús puede hacer. Y él aprendió a dejar que Jesús le guíe, a dejar que Dios le mande y le diga por dónde debe ir. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender. A veces no nos gusta que nos digan, que nos aconsejen, que nos guíen, pero tenemos que aprenderlo. Si tú eres cristiano y formas parte de la familia de Dios, la Biblia dice que unos a otros debemos aconsejarnos, debemos confrontarnos cuando cometemos cosas malas, debemos orar los unos por los otros, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Si en una familia hay mucha intimidad y compartimos los problemas, en la iglesia, que es la familia de Dios, debemos hacer lo mismo. Y eso significa que tengo que ser vulnerable, que tengo que dejar que me lleven, que me guíen en la iglesia también, que me aconsejen. Son cosas importantes que Jacobo tuvo que aprender. Otra de las cosas que aprendió Jacobo es a estar a solas con Jesús. Ese versículo 2 que leíamos dice que Jesús los llevó aparte solos a un monte alto. Algunos dicen que posiblemente este era el monte Tabor,
un monte no muy alto, porque en Israel realmente no hay montañas altas, hay montículos más bien, pero ahí encontramos tal vez que fue en ese monte Tabor donde Jesús se transfiguró. Jacobo tenía que aprender a cambiar el trueno del mundo por el susurro de Dios. Estaba acostumbrado a trabajar en un medio ambiente rudo, de voces, de estar llamando, allí, en el otro lado, la pesca, echa la red. Y muchas veces cuando estamos en esa vorágine del mundo y de la rutina y del trabajo y llegas cansado a casa y dices, ¿quién se va a poner ahora a orar y a leer la Biblia? Y perdemos bendiciones. Por la mañana nos cuesta levantarnos porque esos 5 minutos de más en cama parece que son lo mejor del mundo. Y por la noche llegamos cansados y decimos, ¿y ahora? Y nos estamos perdiendo estar a solas con Jesús. Y Jacobo tuvo que aprender esto. Otra de las cosas que Jesús aprendió es que Jesús era mucho más que un albañil, que un carpintero. Realmente cuando en la Biblia se nos habla de carpintero, la cultura y todo el contexto cultural nos muestra hoy, y lo sabemos, que Jesús era más bien un constructor. No es que se dedicaba solamente a la madera, sino que él era como un constructor. Eran personas que sabían trabajar la madera, la piedra, construir, edificar, como un albañil, etc. Ahora, Jacobo aprendió esto porque cuando vio a Jesús, primero que ya le venía viendo los milagros que hacía, pero cuando en ese monte ve a Jesús cómo se transfigura, imagínate lo que fue para él eso. ¿Sabes que la palabra transfiguró aquí es la palabra metamorfosis? Lo que sucedió en aquel monte, como decía antes, es que Jesús dejó salir su gloria, que estaba opacada por su cuerpo humano. Tú imagínate que estás un día paseando por el bosque y ves a una persona que empieza a sacar luz de dentro. Y dices, ¿qué es esto? Ponte en el lugar. No es normal ver que un ser humano suceda eso. Y Jesús lo que estaba mostrando era que Él era un ser humano, pero era Dios. Y es curioso también porque Romanos capítulo 12 y versículo 2 nos dice, y usa la misma palabra metamorfosis, dice, no os conforméis a este mundo, sino sed transformados. Y la palabra transformados es metamorfosis. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo puedo transfigurarme como Jesús? No. Quiere decir que yo puedo cambiar mi forma de pensar. Lo que está diciendo Romanos 12:2 es, no os amoldéis al molde que tiene este mundo. No penséis como piensa el mundo, sino haced una metamorfosis. ¿Cuántas personas conocemos que viven como gusanos? En el sentido espiritual, sin propósito, y a veces puede pasar con nosotros los cristianos. ¿Por qué vivimos arrastrándonos como sin victoria en la vida, como si fuéramos cuando podemos volar como una mariposa? Podemos hacer una transformación, una metamorfosis en nuestra vida. ¿Y dónde comienza la metamorfosis? En nuestra mente. Es todo un tema estudiar la metamorfosis de la oruga, por ejemplo, porque justamente dice ahí, es decir, si tú estudias el tema vas a ver que muy cerca de su cabeza, la oruga tiene como un pequeño agujero de donde va sacando el líquido que lo va envolviendo en esa crisálida. Y sale de su cabeza. Y cuando aquí dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente, porque el Evangelio tiene que ver con la lógica. Es decir, nosotros creemos en Cristo por fe, pero hay una lógica. Cuando veíamos el otro día las evidencias de un Jesús resucitado y de un Jesús histórico, eso es algo lógico, es algo histórico. Y cuando comprendemos eso, podemos comenzar a transformar nuestra forma de ser. Pero bueno, ese sería otro tema. Así que aquí Jacobo comprendió que Jesús no era solamente un maestro, no era solamente un rabino, era el Hijo de Dios. Más cosas.
Otra de las cosas que aprendió Jacobo, aprendió que la santidad es el mejor detergente. ¿Por qué? Porque dice que las vestiduras de Jesús se hicieron blancas, tan blancas que ningún detergente en el mundo lo puede hacer tan blanco. Y uno se pregunta, vale, Jesús mostró su gloria, pero sus vestiduras podían permanecer iguales, ¿no? Pues sus vestiduras también se transformaron. Y esto aprendió Jacobo, que la santidad de Dios nos transforma. La santidad de Dios es el mejor detergente. Podríamos hacer un anuncio. Detergente holiness. Holiness, que significa santidad. Y uno puede decir, holiness, ¿cómo limpia? ¿Verdad? Buenísimo el chiste. Mira, si realmente queremos vivir vidas transformadas, vidas limpias, necesitamos aprender de Jesús. Justamente cuando ayer estaba escribiendo ahí esto para los apuntes, estaba la lavadora en casa centrifugando. Y yo estaba pensando, estaba escribiendo justamente esto, ¿no?, acerca del detergente. Y estaba pensando que muchas veces, si queremos tener la ropa limpia, tenemos que lavarla. Pero si la ropa pudiera hablar, cada vez que la ropa ve la lavadora, diría, ay, otra vez ahí no. Vueltas, 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 vueltas. Y a veces Dios creo que hace lo mismo con nosotros. Permite que las vueltas de la vida y los problemas de la vida nos ayuden a confiar en Él, porque Él quiere limpiarnos. Y necesitamos las pruebas y los problemas y las circunstancias adversas y difíciles para crecer en santidad y para que nuestra vida sea limpia. Otra cosa que Jacobo aprendió lo encontramos en el versículo 4, porque dice ahí, que también es una cosa lógicamente milagrosa, dice que con Jesús, ¿quién apareció? Moisés y Elías, pero no estaban muertos. Claro que estaban muertos, pero aquí están vivos. ¿Qué aprendió Jacobo aquí, el hijo del trueno? Que la vida después de la muerte es real. Esto fue algo puntual. No es normal que Dios traiga a una persona que ya falleció al presente. No es normal que la traiga y la muestre ahí viva, pero es que la vida después de la muerte es real. Y ahí estaban Moisés y ahí estaban Elías. Fíjate que Moisés es el que simboliza la ley y Elías simboliza los profetas. Y cuando el Nuevo Testamento quiere referirse a todo el Antiguo Testamento, ¿qué dice? Como dicen la ley y los profetas. Decir la ley y los profetas es decir toda la Tanaj, el Antiguo Testamento hebreo. Por eso que yo creo que Jacobo entendió la importancia de las Escrituras. Las Escrituras son la palabra escrita, pero allí mismo estaba Jesús como la palabra encarnada. Porque la palabra de Dios y Dios mismo son lo mismo. El Logos de Dios, dice Juan 1:1. En el principio era el Logos. Y el Logos, refiriéndose a Cristo, era Dios. Y el Logos estaba en intimidad perfecta, cara a cara con Dios. Así que tenemos la palabra escrita y la palabra encarnada, que es lo mismo. ¿Cuántas cosas, verdad, tuvo que aprender Jacobo allí? Por cierto, algunos dicen que Moisés y Elías son los dos testigos del Apocalipsis. Porque si tú lees este pasaje en el pasaje paralelo de Lucas 9, vas a ver cómo te dice que Moisés y Elías aparecieron con Jesús y estaban hablando de la partida que Jesús iba a hacer en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tiene que ver Moisés y Elías con Jerusalén? Ah, ¿no será algo del futuro? ¿Que Elías fue arrebatado, que en un sentido no murió? ¿Que Moisés fue enterrado en el valle por Dios mismo y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy? Bueno, esto lo estamos viendo en Apocalipsis. Si quieres conectarte, los martes a las 9:30. Entonces son muchas cosas que suceden aquí.
donde Jacobo tuvo que abrir los ojos de una forma tremenda. Estaba viendo a Jesús y estaba aprendiendo que la muerte es real, pero que la vida después de la muerte es más real todavía. Otra cosa que Jacobo aprendió, que el sueño puede quitarte bendiciones. ¿Estás ahí? ¿Estás despierto? Sí. ¿Sabes lo que dice en el pasaje de Lucas? Que estaban muertos de sueño, pero que fueron capaces de aguantar para ver ese momento de la transfiguración. Yo creo que una pequeña arma que usa el diablo a veces es que vengamos a la iglesia cargados de sueño. Y a veces nos perdemos bendiciones porque hemos pasado una noche de sábado a veces con tantas cosas o trasnochando tanto que nos perdemos las bendiciones del domingo. Y sabes, yo veo desde aquí la gente que se duerme. Casi no son poca gente. Y no siempre, pero a veces ves gente que está con los ojos cerrados. Puede ser una medicación, puede ser otro problema, puede ser que hayas tenido una mala noche, por supuesto, todos tenemos malas noches. Pero lo que quiero es hacerte pensar, cuando voy a escuchar la palabra de Dios, cuando voy a encontrarme con Jesús, ¿estoy atento, estoy despierto o estoy luchando con el sueño? ¿Te imaginas que se hubieran quedado dormidos aquí, los discípulos, igual que se quedaron en el Getsemaní? Se hubieran perdido la transfiguración de Jesús. Por eso, mira bien tus hábitos de sueño, para poder estar atento cuando vienes a escuchar la palabra de Dios. En el versículo 5 que hemos leído, creo que Jacobo aprende otra cosa más, que la vida cristiana se vive en el valle, no en la cima. Porque ahí en ese momento es cuando el impulsivo Pedro, como siempre, en medio de una transfiguración, se le ocurre hablar. Tanto que luego Dios le tiene que decir, Pedro, calla, hombre. No puedes callarte ni siquiera en la transfiguración de mi hijo. A él oíd. Calla un poco, Pedro. Claro, ahí se nos está diciendo que estaban tan alucinados y tan asombrados por lo que estaban viendo, que Pedro, claro, ¿qué le salió? La impulsividad y el hablar, lo de siempre. ¿Eres tú, Jesús? Espera, espera. Y salta de la barca en medio de... No lo piensa, él reacciona. Y de la misma forma aquí. Y lo que se le ocurre decir es, Jesús, vamos a hacer 3 cabañas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y yo creo que después se queda pensando y dice, ¿qué? ¿Qué acabo de decir? ¿Y esto qué viene? Jacobo aprendió que los momentos de gloria en la vida cristiana son bastante temporales. Si yo te pregunto a ti, en tu vida cristiana, ¿cuántos momentos realmente de transfiguración has tenido en tu vida? De experimentar algo tremendo con Dios, de caer de rodillas llorando ante la presencia de... no sé. ¿Cuántos momentos de esos has tenido? Yo pocos, ¿eh? Estoy pensando ahora, a ver si es que soy el único y todos tienen muchos momentos de estos. Me parece que no. Muchas veces haces el devocional y no acabas con los ojos asombrados de la gloria de Dios. Porque a veces es una rutina simplemente que hay que hacer. Y estamos con el Maestro, pero no tenemos estos momentos gloriosos. Yo recuerdo momentos gloriosos en mi vida. De estar llorando delante de Dios y sentir la santidad de Dios tan poderosa que parece que me estaba matando por el pecado mío. Pero son momentos puntuales que se quedan ahí. La gloria de Dios no se puede encerrar en una cabaña. Subimos al monte para estar con el Señor, pero bajamos del monte para estar con las personas. ¿Te imaginas? Dios no quiere que seamos personas monásticas,
de subir a un monte, hacer un monasterio y quedarnos allí en el misticismo de estoy aquí con el Señor. Porque la vida se vive en la vida normal, en el trabajo, en los problemas, con la familia, con los vecinos, con las enfermedades, con las despedidas, con las muertes. Esa es la vida cristiana real. Pero es necesario que cada día subas al monte para tener un encuentro con Cristo en el devocional, para que te dé fortaleza para enfrentar todo el día en el valle. Y como decía Lutero, hoy tengo tantas cosas que hacer que tendré que dedicar las 2 primeras horas a orar. Y parece que a nosotros eso no nos cuadra. Pero es que el tiempo es relativo. Y cuando tú dedicas tiempo a Dios, luego el tiempo te rinde mucho más. También Jacobo aprendió que Jesús es superior a Moisés y a Elías. Porque Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Y esto me recordaba ese versículo de Hebreos 1:1, que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. A Él oíd. Moisés y Elías pasaron, su testimonio y su ministerio pasó. Cristo es a quien tenemos que escuchar ahora. Muchas veces en la vida escuchamos muchas voces. La voz de la religión, la voz del materialismo, la voz de muchas cosas, pero ¿a quién estoy escuchando? ¿Estoy prestando atención a la voz de Dios realmente? Y una última cosa que Jacobo aprende es que los hombres de Dios se van, pero Jesús se queda. Y ahí encontramos y dice que cuando miraron después, ya Moisés y Elías no estaban. Solamente Jesús había quedado. Grandes hombres de Dios del pasado. Nuestra iglesia tiene casi 130 años, aunque hemos cambiado de domicilio. Pero ¿cuántos misioneros ingleses vinieron a finales del 1800 predicando el Evangelio? Grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que nos trajeron el Evangelio. Personas que luego se fueron encargando de la iglesia. Ancianos de la iglesia, padres nuestros, abuelos, que se encargaron de llevar adelante la iglesia como pudieron, con el estudio bíblico que tenían o no tenían. Y tenemos que dar gracias por ellos y sus mujeres. Y por el liderazgo que Dios levanta en la iglesia. Pero recuerda, esos hombres de Dios, esas mujeres de Dios se van, pero Jesús se queda. Y esa es la esperanza y ese es el consuelo. Los seres queridos se van, pero Jesús se queda. La salud se va, pero Jesús se queda. Creo que Jacobo pasó de ser el hijo del trueno a ser el hijo de la nube. Porque la Shekinah de Dios, esa nube que descendía en el Antiguo Testamento sobre el tabernáculo, les rodeó en aquel monte. Y esa visión del Dios glorificado transformó la vida de Jacobo. Y Jacobo comenzó a usar su voz atronadora para predicar el Evangelio. Y Jacobo aprendió a usar los relámpagos de su mal carácter para producir electricidad útil. Y Jacobo, los rayos y las centellas que salían de su lengua, que antes destruían, ahora construían. Ya no usaba el fuego del cielo para consumir ciudades, sino para encender corazones. Y esto solo lo puede hacer Jesús. Tristemente, Jacobo fue el primero de los discípulos que murió
cuando aún la iglesia era joven. Y esto lo puedes leer en Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y eso significa que Jacobo murió decapitado. El primero de los discípulos. Y aquí hablaríamos de otro tema. ¿Por qué Dios permite que Pedro sea librado milagrosamente de la cárcel con un ángel que sacó sus cadenas y abrió las puertas, y a Jacobo lo mataron y le cortaron la cabeza? ¿Era más espiritual Pedro que Jacobo? Son los planes de Dios. ¿Por qué yo tengo esta enfermedad y el otro no tiene? ¿Por qué ese tiene esa economía y yo tengo esta, si yo trabajo más? ¿Por qué se murió este familiar y aquel que es un sinvergüenza está vivo todavía? Y podemos hacernos tantas preguntas. Pero es que Dios es soberano y Dios tiene su plan. Conocer a Jesús inspiró a Jacobo, pero vivir a Jesús transformó a Jacobo. Primero Jesús murió por Jacobo, después Jacobo murió por causa de Jesús. Jesús vino para que dejes de ser hijo del trueno y puedas convertirte en un hijo de Dios.